Bueno, profe, muy buenos días. Este es mi proyecto. Este, bueno, como podrá ver, si yo ingreso un nombre acá, me va a pedir que en contraseña de usuario inválido. Si yo no ingreso nada, le damos en el botón, me va a decir debe ingresar un usuario y contraseña. Ok. Entonces nos vamos donde dice crear usuario y aquí creamos el usuario, ¿verdad? Con su número. Le damos a agregar usuario, donde dice el usuario se ha agregado exitosamente. Ok, ahora estamos bien, ¿verdad? Si nosotros venimos e ingresamos el usuario, pero con una diferente contraseña, nos va a decir que contraseña de usuario inválido. Entonces aquí es donde está la validación de lo que es el usuario y el password. Si nosotros ingresamos el password, que es 123, nos va a abrir la aplicación. Como ve, ahí tienen ahí tiene la cantidad de usuarios que ya habíamos metido. Bueno, vamos a crear otro. Voy a poner, no sé, nombre, 1, 2, 3, 4. El usuario se ha agregado exitosamente. Como ves, ahí se agrega. Si nosotros venimos y le damos limpiar usuario, se limpió la base de datos. Y ese sería todo entonces, profesora. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que sería el main activity, ¿verdad? En el main activity, bueno, aquí tenemos lo que designamos los text input edit text, que fue para con lo que creamos lo que es el usuario y el password. Este, en esta parte de aquí mandamos a llamar el activity de crear usuario. Y aquí tenemos lo que las validaciones para que los text, para que los edit text agarren lo que es el usuario y la contraseña. Si dice que el usuario y el password está vacío, dice que le tiene que mandar un mensaje que va a ingresar un usuario y contraseña. Aquí mandamos a mandar la base de datos. Aquí nos dice que si metemos el usuario y la contraseña, que sean correctas, obviamente, que nos mande a la iniciación de la aplicación, pues que en este caso sería el telegram.class. Y si son incorrectos, pues aquí es donde nos manda a llamar con un mensaje que la contraseña del usuario son inválidos. Eso sería todo por el parte del main activity. En lo que serían los layouts, por ejemplo, en el fragment de chats, como podrá ver, lo único diferente fue que el botón se lo puse pues abajo y el recycle view arriba. Aquí tenemos lo que es el recycle, el botón y unos cuantos text view para que se especifique cuál es el username, el password y el número, ¿verdad? Eso sería. Aquí tenemos lo que es el contactor. Bueno, esto ya estaba. Eh, Aquí está lo del usuario row, que es para determinar sobre los username, el password y el número, pues. Este, Ahora vamos con lo que ok, profe, entonces sería con la base de datos del adapter. Aquí es donde se crea lo que la tabla, ¿verdad? Aquí creamos un context tipo CL SQLite Database, que es database, y el helper. El helper esta clase de aquí, que será lo que va a funcionar para que funcione lo que sería la base de datos, ¿verdad? Este es el método para abrir lo que es la base de datos, el Open Database, y este es para cerrar lo que es la base de datos, el Close Database. En esta parte de aquí es donde se agrega el usuario con sus parámetros de username, password y nombre,
creamos una instancia de tipo CB content values y aquí es donde mandamos con el método put donde nosotros ingresamos en cada uno de los parámetros a la base de datos correspondiente, sea username, password y number. Mandamos a llamar esos datos para insertarlos en el método helper para que así se pueda generar un ID. Creamos el método try-catch por si tiene algún error. Si sé que esto es correcto, se va a retornar a un true y si no, se va a retornar a un false para volver a ingresar todo. Obtenemos lo que son los usuarios con el método cursor. Este, sí, di- con el método cursor, la sintaxis de la base de datos SQLite funciona de esta manera, con el select asterisco from, ¿verdad? Y se utiliza, aquí para crear la tabla, y se utiliza el row query para pasar la instrucción SQL para asignarle al cursor. En este campo es donde nosotros se crea el método delete usuario, que es para borrar por ejemplo, todos los usuarios de la tabla de la base de datos, ¿verdad? Este, Perdón, aquí es donde se utiliza lo que es borrar un solo usuario, aquí es donde es el método de borrar todos los usuarios. Aquí es donde se crea para borrar todos los usuarios y solo lo mandamos a ejecutar con el db. Igual se crea su try catch para ver si no tenga algún error, por si sale algún posible error. A donde dice lo que es el obtener usuario, creamos una variable booleana exist para ver si el usuario existe, buscamos al usuario, si lo encuentra se crea lo que es la tablita con el select from, buscamos lo que es en la tabla de la base de datos y el like que es donde buscamos en el adapter lo que es el username, buscamos el usuario y con este parámetro like es para ver si el usuario determina para ver si el usuario está escrito correctamente, este, si no tiene alguna falla o algo, este, para encontrar al usuario. Una vez que lo encuentra, lo manda a lo que es el cursor y si el usuario existe, pues que retorne al usuario. Este, igual aquí tenemos lo que para lo que el password es el mismo código para lo que es el obtener usuario, aquí para obtener el password. Ok, ahora vamos a lo que es a la base de datos del helper, aquí donde creamos como estático final, lo que son el nombre de la base de datos, la tabla de la base de datos, la versión, aquí es donde se crea la tabla, el public static final string create tabla, creamos la tabla de esta manera, crear tabla, usuario, el ID, aquí es donde están los tres parámetros que son el username, el password y el número. En esta parte de acá es donde mandamos a llamar a esa tabla en el onCreate y aquí es para actualizar la tabla. Si la tabla existe, dice, mandamos a llamar la tabla. Si hay algún problema con la tabla o se quiere refrescar lo que son los usuarios, se vuelve a generar la tabla. Se vuelve a generar la tabla por si falta algún usuario o algo. Este, bueno, ¿qué más sería? Bueno, en el usuario model, aquí en el usuario model, tiene los campos de información que mandamos al adapter, el modelo que la clase para mandar a guardar los registros y lo que sería pues que aquí está el constructor y lo que sería mandar a llamar con el get y el setter para cada campo, ¿verdad? Para cada campo agregamos un get y un set
Y tenemos lo que es también el usuario adapter. Aquí también el usuario adapter, bueno, vamos a cerrar para lo que es en el usuario adapter, ¿verdad? Aquí creamos un array list del tipo usuario model para los usuarios, el resource y el activity. Creamos, creamos el usuario adapter y le metemos como parámetro un array tipo usuario, resource y activity, ¿verdad? Aquí es donde se hace la herencia de la actividad layout con el inflate, ¿verdad? Y mandamos a retornar lo que sería el usuario holder. El usuario holder es donde se enlaza cada uno de los widgets con el objeto que declaramos del tipo TextView, que es donde nosotros ingresamos el usuario, el password y el number. Y, y aquí es donde se enlaza directamente con la clase de usuarios row. Estas son las variables. Y aquí creamos el método del usuario holder. Este, Aquí en el onByViewHolder, aquí obtenemos la posición del registro, ¿verdad? Que una vez que nosotros tenemos la posición del registro, se digitan lo que son los usuarios, password y el nombre, y de acuerdo a la posición o de acuerdo a la cantidad de usuarios que se van ingresando, se van almacenando uno abajo tras el otro. Sí, uno tras otro, perdón. Y se le asigna cada uno de los campos correspondientes. Para el username, el password y el text number, el nombre. Y aquí es donde se retorna, el getItemCount es para retornar este, todos los usuarios, ¿verdad? Que se han ingresado en lo que sería la tabla de la base de datos. En la parte de crear usuario, ¿verdad? Nosotros tenemos como edit text el usuario, el password y el nombre. En el onCreate mandamos llamar el toolbar, le ponemos como título crear usuario, el toolbar y la opción true para retornar en caso de que queramos ir a la página principal. En esta parte de aquí enlazamos a la interfaz lo que son los usuarios, password y nombre con un editex con sus respectivos nombres, editex user, editex password y editex number. Y aquí es donde mandamos a llamar el adapter para agregar usuario. Creamos el método tryCatch por si nos da algún error. Lo instanciamos con una variable string, str usuario, y aquí es donde capta lo que el usuario está ingresando en los que son los text view, ya sean en el usuario, password y nombre. Si dice que el usuario está vacío y el password está vacío, mandará un mensaje que deberá ingresar un valor válido para el user y contraseña. Aquí es el tiempo que se tarda el mensaje en lo que va a estar y el show es para mostrarlo. Si no, dice abrir la base de datos BD a través del adapter y mandamos a llamar el método que sería abrir la base de datos. Si la base de datos de agregar usuario, mandamos a llamar la instancia, cada uno de los parámetros, usuario, password y nombre, mandamos a llamar el usuario sea agregado, es para, para crear el usuario, y que capte y se guarde en la base de datos, se manda, y si se guarda exitosamente, que mandará un mensaje que el usuario se agrega exitosamente. Limpiamos otra vez los campos de los edit text, sí, de los edit text, y si no, error, y si no, si todo esto sale mal, mandará un mensaje de que error al agregar a usuario y se cerrará de nuevo lo que es la base de datos. Este, bueno, sería en lo que es el crear usuario. Em, bueno, tenemos lo que es en los values, selector fila, creo, en el robot aquí. Este selector fila, pues bueno, es más que todo solo para seleccionar
cada fila donde se encuentra un usuario. Este, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Fragment Chats, aquí, como podrán ver, tenemos lo que dicen ítem 1, 2 y 3. Entonces, en donde dicen ítem 1, ahí se va a agregar lo que es el usuario, el password y el número. Ítem 2, el usuario, el password y el número, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, nosotros con el selector fila podemos seleccionar cada uno de esos usuarios. Y aquí tenemos lo que son el último código, que creo que el de la clase chats, ¿verdad? Aquí mandamos a llamarle secret view. eh, Aquí creamos la variable de recycle view. Creamos el inflate de este fragment, ¿verdad? Y el código de recycle view. Con el nombre que le dimos, este, aquí mandamos a llamar lo que sería el recycler view, el usuario recycler, perdón. Y aquí mandamos a llamar la adapter para instanciarlo, y le pasamos como parámetro el cargar usuario, que es un método que se encuentra aquí abajo, con su instancia del padre, que es el getActivity, ¿verdad? Aquí le agregamos lo que es una línea decorativa para separar registro, divider item decoration, lo instanciamos con el new para agregar cada una línea decorativa entre cada usuario, contraseña y número, ¿verdad? Aquí creamos lo que es el botón de limpiar y mandamos a llamar, perdón, aquí es donde se encuentra el botón de limpiar, y mandamos a llamar a la base de datos y sus métodos de abrir y eliminar. Cuando nosotros le damos el botón de limpiar base de datos, nos mandará a llamar lo que sería este el método de delete usuario para eliminar o limpiar la base de datos, ¿verdad? Primero la mandamos a llamar, después la abrimos y mandamos un mensaje que dice se limpió la base de datos. Y por último cerramos la base de datos, actualizamos la base de datos para que nos muestre de que la base de datos se limpió o está vacía. Y le agregamos la línea de división igual con el método divider item decoration. Aquí tenemos lo que el método cargar usuario, que es de tipo ArrayList, usuario model. Damos a llamar el método model. Creamos, instanciamos la palabra usuario, abrimos la base de datos. Aquí mandamos a llamar la base de datos, la abrimos. Al cursor le asignamos lo que retorne el método getUsuario en esta parte de aquí. Creamos esta variable de tipo P, que es para que le asignamos los campos de información que retorne el cursor. Aquí es donde creamos el ciclo para lo que sería el cursor. De tipo string tenemos lo que es el username, password y número, ¿verdad? Que aquí es donde le agregamos donde instanciamos, ¿verdad? Para que se pueda mover al siguiente. Y con la variable P que habíamos creado es donde le asignamos los campos de información que nos retorne el cursor. Aquí cerramos aquí sería el fin del ciclo, y aquí cerramos la base de datos y retornamos a todos los usuarios que existen dentro de la tabla de la base de datos. Y igual hacemos con el método del try y el catch por si hay algún error, para que nos tire ese mensaje de que hay algún error, y volvemos a retornar a lo que son los usuarios. Bueno, eso creo que sería toda la defensa del laboratorio 9. Muchas gracias y pase buen día, profe.